Buenos días, soy Liz Castañeda y en representación del grupo 1 del curso Antropología Social voy a explicarles de qué va el ensayo Sistemas Políticos Africanos, publicado en 1940 por los antropólogos sociales Meyer Fortes y Evans Pritchett. Muy bien. El propósito de este ensayo, como lo dicen los mismos autores, no es el de clasificar los sistemas políticos africanos, no, sino más bien facilitar el estudio de las características que los diferencian o que los acercan. Entre estas características no está solamente el rasgo político o el rasgo cultural, sino más bien que en un contexto donde existían estas colonias europeas y a recomendación de los autores, para que se pudiera dar una correcta política de gobierno alterno, se tenían que respetar estas características. Muy bien, y dentro de ellas, ¿qué iban? Bueno, pues está el hecho de que estas tribus, que son 8 dentro de este ensayo, tenían el aspecto cultural de no solamente el lenguaje, sino también de sus prácticas rituales, del misticismo que iba implícito dentro de cada tribu que los diferenciaba, pero al mismo tiempo también los acercaba entre sí. Y ellos explican por qué. Ahora, citando una pequeña parte de lo que es el subtítulo Filosofía política y ciencia política comparada. Las teorías de los filósofos políticos no nos han ayudado a comprender las sociedades que hemos estudiado y que consideramos de escaso valor científico. La filosofía política se ha ocupado principalmente en formular cómo debería vivir la humanidad y qué tipo de gobierno debería tener, en vez de conocer cuáles son realmente sus hábitos e instituciones políticas. Bueno, creo que después de leer este fragmento nos damos cuenta que los autores definitivamente están en contra de la filosofía política y de su análisis, al menos en cuanto a las sociedades o los sistemas políticos africanos, porque estos mismos filósofos políticos consideran que no son sistemas políticos, no son carecen de organización social, más bien las estudian en base a organizaciones o sistemas primitivos. Y no es así, estos autores, por esa misma razón, es que desarrollan estos ensayos y estos estudios, porque sí consideran que los tienen. Ahora, los autores consideran que hay dos tipos dentro de los sistemas políticos y se dividen en el grupo A y en el grupo B, siendo que en el grupo A están las tribus de los Zulúes, de los Nuato, de los Bañancole, de los Quede y de los Bemba. Dentro de sus características están en que son gobiernos centralizados, ¿está bien? En donde es posible la acumulación de la riqueza y donde estaba acorde con la autoridad y la jerarquía que poseas. Dentro del grupo B se encuentran los Logoli, los Talensi y los Nuer, los cuales son más bien todo lo contrario, donde no se encuentra una política administrativa, maquinaria administrativa e instituciones en que la respalden, no la poseen. Sin embargo, dentro del grupo B están los Nuer, que poseen mayores posibilidades de pertenecer al grupo A y de tener un gobierno centralizado, dado que ellos tienen sus territorios bien definidos. Ahora, como un dato interesante es que en la actualidad, dentro del grupo A, los zulúes tienen la lengua zulú, ¿ok? Y en Sudáfrica es la lengua más hablada, con el 22,7%. Son datos actuales del 2021. Ahora tenemos que saber que dentro de estos sistemas políticos se le da cierto grado de relevancia a los lazos de parentesco. En el grupo A, destacándose los Nuato, siendo que poseen un modelo de sistema de Estado-nación moderno, o al menos parecido. Sí, se conservan los lazos de parentesco como cierto refuerzo, elemento que refuerza el sentido de unidad en esta nación.
En cambio, en el grupo B se da más que todo porque se asimila el agrupamiento territorial con lo que es el linaje de su pueblo. Eh, Sin embargo, hay que destacar que este no es relevante. Ahora, haciendo un análisis de lo que estos autores muestran como la influencia de la demografía, si bien es cierto, una sociedad con organización estatal sí tiene una mayor unidad política. Esta no quiere decir que si no la tiene es una unidad política más pequeña. No, tal es el caso de los Nuer, que poseen en una unidad alrededor de 45.000 personas. Sin embargo, sí se podría decir que en comparación con sociedades del grupo A son relativamente más pequeñas. En cuanto a la relevancia que se le da a los medios de subsistencia, hay que destacar que la principal característica de su economía, de las 8 sociedades en sí, es esta misma, de la subsistencia. Se basan en la subsistencia. Como ejemplo están los Talensi y los Bemba, que se enfocan más en la agricultura, sin embargo también conservando sus características diferenciadoras, que son el de poseer un sistema político distinto. Por otro lado, el que ostenta un mayor rango o el poder político tiene la posibilidad, como dije anteriormente, de acumular riqueza. Sin embargo, y esto se da más que todo en sociedades del grupo A, que también tienen responsabilidades económicas. Y si es que estas fallan, si estos líderes fallan, también tienen sus consecuencias. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora, en cuanto a la conquista europea, no todos los pueblos reaccionaron de la misma manera. Por ejemplo, hay quienes intentaron rebelarse y no lo consiguieron, y hay otros que simplemente decidieron someterse. Es así como se da el cambio a través de las normas que exige el gobierno europeo, que se dé de un gobierno que no es centralizado a un gobierno que sí lo es. Sin embargo, esto no quiere decir que un gobierno centralizado tenga todos sus miembros que piensen de la misma manera, no. Es que anexan los gobiernos que son conquistados. Yo lo asimilo como los incas anexando a los pueblos conquistados, o como en mi serie favorita de Walking Dead, cuando asimilan miembros del bando enemigo cuando son derrotados. Pero yéndonos un poco más con la información del ensayo, nos dan un ejemplo que son los Nuer cuando conquistan a los Dinka y los anexan a ellos. En cuanto al aspecto territorial y al equilibrio de fuerzas, se tiene que decir que en el grupo A es más que todo una concentración de poder tremenda, porque ellos, al tener poder político, conservan también no solamente el poder legal y económico de las tierras, sino también a sus propios súbditos. En cambio, en el grupo B, las sociedades son... su jerarquía de poder es más horizontal, sin embargo, también conservan el sistema de linaje, que es bastante importante en cuanto a la relación con el territorio o el ganado o los sectores productivos de la agricultura. Ahora, en cuanto al equilibrio de fuerzas, es más que todo en el grupo A que se da algo interesante. Yo lo comparo bastante con una película de Disney que se llama Aladdin, el sultán y su consejero. El que tiene el poder político dentro de estas sociedades africanas siempre tiene que tener un allegado, un segundo al mando, porque de no tenerlo se está yendo en contra de las normas de esta misma sociedad política. Ahora, si no te gusta la forma de gobernar que tiene este jefe del Estado, bueno, rebélate. ¿Quieres rebelarte? Rebélate.
Pero lo único que va a cambiar aquí será el gobernante, más no la forma de gobernar, porque en estas sociedades existe solo una teoría para gobernar. Ahora, enfocándome un poco más en las respuestas ante la dominación europea, en el grupo A podría considerarse que el jefe supremo es un agente de la dominación colona. O sea, es prácticamente un señuelo, una marioneta del gobierno europeo en África. Por lo tanto, esto ocasiona que sus subordinados, sus súbditos, le pierdan el respeto, porque se dejó dominar y prácticamente sigue las normativas del gobierno europeo, el gobierno paralelo europeo. ¿Por qué? Porque no le permite usar la fuerza, lo cual le quita independencia y además permite que los subordinados adquieran cierto estatus, incluso mayor al jefe, porque esto puede desencadenar, claro, en una rebelión. Claro que si los autores afirman que si los jefes propugnan o promueven, mejor dicho, una rebelión, una oposición ante estos colonos, pueden recobrar su estatus anterior. En cambio, para simplificar las cosas, en el grupo B podríamos decir que no son tan fáciles de dominar, por lo cual la presencia de los colonos en sus dominios territoriales es más que todo administrativa, más no tanto política. Ahora, enfocándome en uno de los puntos más importantes de los que son los sistemas políticos africanos, es el punto de misticismo y de cómo lo ejercen estos cargos políticos dentro de tal. Como venía diciendo anteriormente, con la presencia de los colonos europeos, los dirigentes, los jefes africanos son básicamente sometidos hasta cierto punto en la estructura política, eso sí. Sin embargo, las sociedades africanas conservan sus prácticas rituales, su religión, porque por el hecho de ser el pueblo dominado, no quiere decir de que van a adquirir la moral o las creencias del que es dominante. No, para nada. Sino todavía lo conservan. Es como lo más usual dentro de estas prácticas de dominación. En cuanto al hecho de que mantengan todavía estas costumbres o el hecho de que sean dominados, no quiere decir necesariamente de que sea algo bueno. Es más, hasta podría decirse que el hecho de que conserven estas creencias podría ser algo negativo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, en la actualidad, con el hecho de la existencia de los talibanes, porque ellos creen una cosa que es absolutamente verdadera, en cambio los que no son talibanes extremistas creen otra. Entonces es una cuestión de percepción, pero como nosotros nos regimos por los derechos humanos, consideramos que están mal. Ahora, son un montón de prácticas realizadas a lo largo de la historia con las cuales podríamos estar comparando. Por supuesto, dentro de una sociedad puede haber desazón, un cierto disgusto por la situación en la que se encuentran dominados. Es en estos casos, más que todo, cuando se da la posibilidad de conflicto armado interno, cosa que conocemos bastante bien por nuestra historia y que tiene consecuencias terribles, desastrosas para la sociedad en sí. Pero un comentario de los autores que me dejó bastante sorprendida es que, bueno, pues estas acciones como el conflicto armado interno sí de alguna u otra manera refuerzan el sentido del movimiento, de la esencia que tienen estos grupos enfrentados, los refuerzan, más allá de destruirlos. Por supuesto que en estas sociedades africanas se valora bastante el concepto del respeto hacia la autoridad, hacia lo que es una nación. La definición de las simbologías como base
de la unidad, de la exclusividad, del dar todo por una nación, por nuestra sociedad, por nuestro pueblo. Esa es la característica que une básicamente a los 8 sistemas políticos. Sin embargo, tienen ciertas diferencias, y es que en el grupo A, más que todo, valoran el concepto de la paz, de la justicia, la salud, la salud mental, la prosperidad y la fertilidad. Pero en cambio, en el grupo B valoran más que todo conceptos místicos como la adoración a la lluvia, la adoración a la tierra, al ganado, al Estado, a la fertilidad, a la salud corporal. Y bueno, en los rituales, o mejor dicho, en las ceremonias, más que todo el grupo A es representado por sus dirigentes. O sea, si los dirigentes tienen un almuerzo, los súbditos sienten como si hubieran tenido el almuerzo representativo, cuando no lo tuvieran. Es así como el almuerzo presidencial, así lo asimilo yo. Y en cambio, en el grupo B es más que todo, como dije antes, una relación horizontal. O sea, si tienen una celebración, una ceremonia, prácticamente todo el pueblo asiste. Es cultural. Por ejemplo, algo que he investigado en internet, aparte del ensayo, es que en algunas sociedades del grupo B se da lo que es el intercambio de ganado, el intercambio de regalos, hasta puede considerarse el intercambio de ganado por esposa, lo que se da en algunas culturas y tenemos que respetar, dado que son de sus culturas. Hasta la actualidad se sigue dando esto. En conclusión, y después de haber tocado todos los puntos que caracterizan a las sociedades africanas descritas por estos 2 autores, se puede entender que, más allá de un sistema político, que sea con la presencia de un gobierno paralelo europeo o no, la estructura social siempre va a presentar mucha más complejidad dentro de estas sociedades. Y es por eso que estos 2 autores recalcan la presencia no solamente de las diferencias, sino también de las semejanzas dentro de estos 8 sistemas. Gracias.